Entre otras cosas, 2023 va a ser recordado sin duda por las altas temperaturas que estamos viviendo. De hecho, hace un par de días, las máximas en mayo rozaron los 30 grados. Para hablar qué está pasando y entender sobre la situación climática, qué factores, balance y pronóstico hay de cara a este año, le preguntamos a Eugenia Capone. Ella es geóloga, pero también integrante del Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Sobre el clima, dijimos qué está pasando y qué puede pasar, y esto nos decía. Desde la primavera del 2020 hasta diciembre del 2022 estuvimos bajo los efectos climáticos de 3 líneas consecutivas. Esto implica que hay un descenso en el volumen de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas. En la provincia de Córdoba, durante la primavera del 2020, las lluvias fueron escasas y no alcanzaron el promedio histórico. Sin embargo, en el 2021, casi todos los departamentos de Córdoba llegaron a la media histórica. Esto se dio así porque en enero y en noviembre llovió más de lo normal. Ya cuando llegamos al 2022 se nota la escasez hídrica y esto siguió hasta enero y febrero de este año. En marzo sí se dieron precipitaciones que superaron la normal en casi todos los departamentos. Sin embargo, ya en el mes de abril no hubo más lluvia, así que hasta el día de hoy no hemos alcanzado aún el promedio histórico. Esto se ve reflejado en el contenido de agua en el suelo. Como se puede ver en Córdoba, a nivel superficial prácticamente no hay agua y a nivel un poco más profundo, el departamento que mejores condiciones presenta es el de Río Cuarto. Ya para el mes de marzo se decretó la neutralidad del fenómeno Enos. Para el mes de mayo, junio y julio se prevé que ingresemos a El Niño. Esto implica un aumento de las precipitaciones, pero estas precipitaciones se van a ver en el mes de diciembre, en enero y febrero del año que viene. En cuanto al pronóstico para los próximos meses, según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones estarán dentro de lo normal, es decir, que van a ser muy pocas, como sucede en esta época del año. Sin embargo, las temperaturas estarán por encima de lo normal. Bueno, ahora el gusto de recibir a Carolina Ula, es directora en la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Siglo XXI. Gracias, Carolina, una vez más por acercarte a los tuberos. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, del especialista de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Eugenia Capone, me quedo que se viene El Niño, lo cual en cierta forma quiere decir precipitaciones normales que tienden a normalizarse porque venimos de 3 años de seca o la niña, pero temperaturas más altas. Y te quiero leer algo que encontré en una nota de Infobae que decía: la Organización Meteorológica Mundial estimó que en 2027 las temperaturas pueden superar el umbral crítico de 1,5 grados. Para alguien como nosotros, que no es un entendido en temas climáticos y ambientales, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir básicamente que este verano que tuvimos va a ser muy fresco al lado de todos los veranos que se vienen a partir de ahora. No me digas, porque ha sido extrema la temperatura, y me acuerdo un marzo con récords, inclusive casi superando a eneros de años anteriores. Exactamente, y sumado a eso, si va a llover, el cambio climático lo que va a hacer son eventos extremos. ¿Qué significa eso? Que puede llover lo que está previsto para todo un año, ¿sí? A lo mejor quizás en 2 o 3 días, por ejemplo, ¿sí? Sin perjuicio que puede llover mucho más y eso genera las inundaciones, como por ejemplo está pasando en Italia en estos días, por ejemplo, ¿no? Así es. De hecho, un meteorólogo que vino acá a Los Turelos me mencionaba esta tendencia que vos decís en cuanto a lo climático, que estamos como en una bipolaridad. Extremos, es decir, sequía, grandes inundaciones, mucho calor, mucho frío, casi las temporadas medias, por ejemplo el otoño y la primavera, parece que... No existen. Claro, no existen, no son más reducidas. Ahora, ¿qué impacto puede tener esta cuestión climática? Ya te estoy hablando en la seguridad alimentaria, en la salud de las personas. Evidentemente las consecuencias del cambio climático, creo que por primera vez este año con la sequía extrema fuimos conscientes. Creo que el campo es nuestro sector más importante para lo económico y cuando nos damos cuenta que la sequía impacta de manera directa en ese sector, empezamos a darnos cuenta, en primer lugar, cuestiones económicas, que antes no asociábamos el ambiente con lo económico. Hoy, cuidar el ambiente es una cuestión estratégica para poder desarrollarnos económicamente, sin perjuicio de lo que es la seguridad alimentaria. Ahora bien, en temas de salud, el tema más importante son las alergias. Porque una de las consecuencias que tiene ese calentamiento global tiene que ver con todo lo que es las alergias, por ejemplo. Yo soy alérgico, así que puedo dar fe. Y te agrego un punto más, que a raíz de lo que ha sido la invasión rusa a Ucrania, ha desatado todo un conflicto energético por los recursos.
evidentemente el tema de los recursos naturales sigue siendo importante. Vos me preguntabas cómo va a impactar este cambio climático, sin duda, ¿sí?, sobre los recursos naturales. Y eso puede pasar con el agua, o puede pasar con el sol, o puede pasar con el viento, ¿no?, que tiene que ver con estos recursos vinculados a las energías renovables. ¿Vos dirías que hoy el agua es un recurso estratégico? Sin duda. Creo que en el colegio aprendimos a decir que el agua era un recurso que era renovable. Así y hoy decimos es no renovable porque sabemos que es un recurso finito que se va a agotar, y creo que hoy nos damos cuenta, y de hecho todavía no somos conscientes. Por ejemplo, la luz tiene un valor, ¿no?, económico, y la cuidamos mucho más, pero no falta mucho para que a partir de ahora el agua aumente y nos la cuenten, y ahí empezar a cuidarla, porque hoy la derrochamos muchísimo. Creo que si Córdoba no hubiera tenido las últimas lluvias que tuvimos a principios de marzo, finales de febrero, la situación que hubiera tenido Córdoba en septiembre, agosto, septiembre, hubiera sido muy crítica. Córdoba es una provincia semiárida, sumado con el cambio climático es un cóctel terrible. Te voy a agregar una pregunta de Juan Turelo, que me la suele comentar cuando hablamos informalmente de estos temas, y me dice, ¿Córdoba se convertirá en un lugar semiárido o árido completamente, dado todas estas, digamos, inclemencias climáticas? Evidentemente, la proyección tiende a esta situación que está viviendo, por ejemplo, Mendoza, por ejemplo, ¿sí? Pero también tenemos mucha humedad, por ejemplo, ¿no?, con esto de lo climático, lo tropical, ¿no?, porque lo tropical, hoy tenemos temperaturas con una humedad súper alta, también tiene que ver justamente. Y en esto, como decía, el impacto de la salud, el dengue, el chikungunya y demás, son consecuencias de este calentamiento global. O sea, con lo cual, imagínate si va a llover con el Niño, cuál va a ser el efecto del dengue en nuestra provincia y en la Argentina. Bueno, te presentaba en la entrevista como directora de la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Siglo XXI, pero estamos en un año electoral, entonces quiero mixear las dos cosas. Hay muchos partidos y espacios que están buscando captar ese voto joven. Acá vino un consultor y dijo que los menores de 35 años va a representar la mitad o un poco más del 50% del padrón electoral. Esos jóvenes o ese segmento etario parece tener una conciencia ambiental mucho mayor que otras generaciones de la población. En ese sentido, ¿qué propuestas deberían tener estos espacios, más allá de si lo hacen por interés, por conveniencia o por preocupación real con el medio ambiente en su agenda verde, por así decirlo? Creo que hay tres temáticas que son fundamentales. En primer lugar, creo que la economía circular y el reciclaje y todos los patrones de consumo consciente están en agenda, ¿no? ¿Me podés hacer una breve referencia a la economía circular para quien nos ve? Básicamente, esto de recuperar lo que nosotros consideramos basura, transformarlo y pensar que es un recurso económico, y lo volvemos al circuito productivo sin tener que extraer materia prima y que no vaya a disposición final. O reutilizar o reventa, por ejemplo, estoy pensando de ropa de segunda selección, que antes... Por ejemplo, ¿sí? O toda la digitalización, Spotify, Netflix, etcétera, también tiene que ver con la economía circular, ¿no? ¿Sí? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque sacamos el disco para compartirlo en una plataforma digital que un montón de usuarios al mismo tiempo, por ejemplo. Incluso podríamos decir Airbnb, podremos también decir Uber, Cabify, que se discuten a nivel global, tiene que ver con utilizar la capacidad de un vehículo mientras alguien no lo está utilizando. Eso también es economía circular, por ejemplo. Bien, economía circular y reciclado, primer vector. Segundo punto de la agenda. Creo que el cambio climático, creo que Greta, con toda su militancia y sus convenciones internacionales en cambio climático, lo ha puesto en agenda. Creo que después de su cruce con Donald Trump, ya evidentemente es un tema que no puede estar dentro de la agenda. Y creo que el tercero está muy vinculado a la regeneración, a la conservación de la naturaleza, ¿no? Esto de los parques nacionales, cada vez hay más reservas provinciales, reservas municipales. Claramente tenemos que fijar carbono, ¿no? De alguna manera capturar todo lo que emitimos. Y yo creo que hoy todo lo que es la parte regenerativa, esto de la reforestación, la conservación, es otro de los temas en donde los jóvenes estamos viendo que se están metiendo en sus organizaciones o lo hacen de manera altruista. Muchos emprendedores o muchas personas hoy en Córdoba tienen su propio espacio para forestar y creo que eso lo hacen justamente con esas convicciones. Perfecto. Ahora, con este análisis, con este marco, ¿qué déficit ves en Argentina? Porque se habla que acá podríamos tener vaca muerta, explotar el gas y el petróleo inclusive para nosotros y para venderlo al exterior. Hemos dejado pasar lamentablemente una oportunidad en un contexto también lamentable como una guerra, y también se habla del litio en el norte, el triángulo del litio en el norte. Bueno, ahí es muy importante, que para mí es importante hablar de la transición justa. La transición justa quiere decir que tengo un objetivo que va a ser una energía más limpia a nivel
global y que va a estar siempre pensada 2050. De hoy para mañana no vamos a dejar de cambiar nuestra matriz energética, más porque nosotros necesitamos el gas, necesitamos a vaca muerta. El tema básicamente es cómo vamos a explotar el litio y cómo vamos a explotar vaca muerta. La idea es que lo explotemos desde las herramientas de gestión ambiental, porque la idea del desarrollo sustentable es el equilibrio entre lo económico y lo ambiental. No es que no toquemos la naturaleza, no. Tenemos que seguir, obviamente, sobreviviendo y viviendo, pero dejándole a las futuras generaciones los recursos tal cual como nosotros los encontramos. Ojalá sea así, porque vos me hablas de un proyecto de 50 años, larguísimo plazo, diría, en Argentina, más aún teniendo en cuenta que cuando hay cambios de gobierno a veces se dejan políticas que más allá del partido político son buenas para el país. En este caso, bueno, habría que definir como una matriz energética y continuarla más, independientemente de las elecciones y quién gane. En eso, Sebastián, esta semana la provincia de Córdoba presentó su matriz energética 2050, en donde participamos todas las universidades y todas las cámaras, los entes públicos, y ya está trazado esa transición justa a 2050. ¿Podés hacer un resumen así? ¿Qué incluye esa matriz energética? Básicamente, en el caso de nuestra provincia, nosotros no tenemos hidrocarburos, no tenemos petróleo ni gas, entonces está proyectado todo lo que es la generación de biomasa, obviamente una provincia productiva, el hecho de generar energía a partir de la bagaza de distintos procesos, como el maní, o por ejemplo, el tema de los biodigestores, por ejemplo, con el tema de los cerdos, ¿sí? Y obviamente la proyección que tenemos en materia de paneles fotovoltaicos por el tipo de radiación solar que tenemos, y obviamente creo que Río Cuarto llevó la punta con el tema de la energía eólica, con lo cual la proyección va hacia eso. Es decir, que dentro de lo que serían las energías renovables, Córdoba apuntaría a desarrollar energía eólica, aprovechando los vientos del sur, vamos a decir. Exactamente. Solar, la cantidad de días, porque a mí me parece que tiene un clima más seco, Córdoba es más monzónico, y me decías biomasa, o sea, todo lo que puede ser desechos orgánicos y demás de la producción del campo. Esa es nuestra matriz 100% hacia 2050, porque no tenemos hidrocarburos. Si nosotros tuviéramos hidrocarburos, la situación, Sebastián, sería diferente. Por eso Córdoba es rica en recursos naturales para la energía renovable. Ahora, Canal C es una señal que ya tiene alcance nacional. Si yo te dijera, bueno, vas a integrar la Secretaría de Medio Ambiente del espacio político ganador, ¿qué le agregarías lo que me acabas de decir? O sea, ¿qué déficit tenemos que no hemos mencionado? Yo creo que el déficit más importante es que el cambio climático lo que hace básicamente es no tenemos un ministerio que gestiona el cambio climático. El cambio climático es transversal absolutamente a todas las áreas de gobierno, es decir, a transporte de energía, a industria. Entonces, hoy tenerlo separado no sirve. En el mundo hablamos de un comité interdisciplinario de un montón de ministerios trabajando. Entonces, hoy tenemos una falencia que lo ve una sola área y lo tenemos que ver al contrario, de manera transversal para tener la mayor lucha contra el cambio climático con las acciones concretas. Sin duda he puesto yo la falencia en la pregunta, pero está muy bien la corrección y la respuesta. Carolina Ula, muchísimas gracias por acercarte a los turenos.